con el auspicio de Duoc UC, comprometidos con el desarrollo minero, presentamos Corazón de Minero. Corazón de Minero. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de su programa Corazón de Minero. Hoy trataremos un tema bastante especial y que tiene que ver con el medio ambiente. Hablaremos entonces de los famosos relaves mineros. En ocasiones se convierten en un verdadero dolor de cabeza, pero en otras una verdadera maravilla y una potente fuente de innovación y demostración de cuidado a nuestro entorno. Recordemos que los relaves son una mezcla de agua con los minerales que no se concentraron en el proceso de flotación y que se convierten en el material que se elimina luego de la obtención del concentrado de nuestro cobre. Imagínense, para obtener 1 tonelada de concentrado se generan casi 30 toneladas de relave. Estos desechos, que por supuesto son tóxicos, deben ser almacenados en tranques o pozas de relaves donde lentamente se van decantando en el fondo y el agua es recuperada o evaporada. Recordemos que siempre cerca de las faenas hay vida presente y por eso el manejo de relaves es una operación clave en la recuperación de agua, que para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas, su almacenamiento es la única opción hasta ahora. Corazón de Minero. Amigos de Corazón de Minero, hoy vamos a tocar un tema especial y delicado, el tema relaves en la minería. Y venimos a Rancagua, a Teniente. Estamos en Codelco y vamos a conversar con Flavio Angelini, gerente de sustentabilidad y asuntos externos de Codelco. Ustedes aplican un producto especial, ¿cierto?, para el polvo en suspensión. Un poquitito me gustaría saber al respecto y cuáles son los tranques donde han empleado este producto. Bueno, siempre hay inquietud en las comunidades, sobre todo de que los tranques, efectivamente, los tranques en desuso, que ya están secos, están sin agua, puedan de alguna manera emitir partículas de polvo a la atmósfera. Por supuesto. Y Teniente, responsable de sus tranques, lo que ha hecho es colocarles un polímero, vale decir, una sustancia que se pitonea, que se aplica con camiones sobre el tranque. El polímero, en definitiva, es una sustancia que lo que hace es deprimir el polvo, aglomera el polvo bajo ello y arma una costra más o menos de 1 centímetro sobre el tranque. Lo novedoso es que con esta fórmula hemos logrado abatir, vale decir, disminuir la emisión de polvo en los tranques más de un 85%. Y después, cada 2 años, hay que volver a hacer una aplicación para volver a hacer más sólido esta costra del polímero que existe en los tranques. Por supuesto, los tranques hay que mantenerlos, hay que volver a hacer inversiones, pero claramente inversiones inferiores a la inversión inicial que hicimos. Tenemos también otras experiencias de contención de polvo, hay fitoestabilización, se colocan arbolitos, pero esto realmente ha dado un resultado. Es como lo más rápido, ¿no? Este tipo de polímero es muy útil y realmente yo creo que esta es la experiencia más grande en América Latina y me atrevería a decir casi las del mundo. Hay otra experiencia en Estados Unidos, más o menos parecida en la cantidad de hectáreas. 600 hectáreas, una cantidad enorme. Sí, claro que sí. Enorme. Entre un mes y medio se demoraron en aplicar. O sea, la rapidez también es muy rápido, porque claramente como se hace con camiones y se va aplicando, uno puede tener realmente una mitigación del polvo en un mes y medio. Yo creo que es una buena solución, entendiendo que en Chile además uno de los grandes temas que tenemos son todos estos pasivos ambientales de tranques antiguos, que a lo mejor de compañías que ya no existen, que fueron muy antiguas, y los tranques antiguos, eso hay que aplicarlo. Sí, los tranques antiguos preocupan mucho a la comunidad, a la ciudadanía. En general, por ejemplo, todos los tranques que nosotros tenemos antiguos tenemos una responsabilidad de cierre. En el futuro, cuando las compañías cierran, hay todo un plan de cierre de faenas que incluye también el plan de cierre de los tranques. La división tiene con el nuevo Nielmina, que es el nuevo proyecto de 3.500 millones que estamos haciendo de dólares, ¿cierto? Tiene para 50 o 70 años más. Pero los planes de cierre hay que armarlos igual porque en algún minuto hay que armarlos con tiempo. Las minas se van a acabar. Ahora, se abre una faena y hay que inmediatamente presentar cómo va a hacer el cierre. Y ha cambiado la legislación y por tanto los tranques son un tema capital dentro de los cierres de faena y nosotros nos hemos adelantado a hacer algunas obras de mitigación. Flavio, ¿en qué tranques
conocidos para la gente del sector y para la opinión pública están aplicando este producto? Es importante saberlo. Partimos primero con un tranque que es Cauquenes, que es un gran tranque, donde se aplicaron casi 600 hectáreas de este polímero sobre el tranque y después otra experiencia más de 30 hectáreas en el tranque Barahona, que está más cerca de nuestras instalaciones industriales. Estos son tranques antiguos que Codelco recibió de la Braden Company cuando efectivamente partió Codelco el teniente, y de alguna manera se ha logrado mitigar ese polvo que salía a la atmósfera en forma muy eficiente, con una inversión aproximada de $2 millones en este tranque, que no es una inversión menor, pero claramente y gustoso lo hacemos porque nos interesa preservar el medio ambiente. Y esta experiencia es inédita en América Latina. No hay un tranque de estas dimensiones que tenga este polímero y que haya logrado abatir el polvo que aparecía, ¿cierto?, en ese tranque, sobre todo en verano. Claro porque que sí. En verano parten los vientos, por supuesto, y lo que hacen los vientos es arrastran este material particulado a la atmósfera, y con esto se logró que efectivamente ese potencial impacto que pudiese haber llegado a la atmósfera se mitigue completamente para tranquilidad nuestra y por supuesto de las comunidades vecinas. Ustedes están haciendo todo un tema especial acá en la zona. Y no solamente esto, tengo entendido que hay varias cosas más que ustedes están tocando. Bueno, nosotros tenemos, como otras compañías, pero aquí en Codelco, una política de sustentabilidad, donde uno de los elementos más importantes es hacernos cargo de nuestros potenciales impactos. Claro, el aire sobre todo. El aire es un tema que nos involucra a todos, y nosotros justamente hicimos esta actividad con los tranques y nos entusiasmamos tanto que también decidimos hacer otra actividad mucho más ciudadana, que tiene que ver con también mejorar la calidad del aire de la ciudad de Rancagua y el Valle Central de la región de O'Higgins. Aquí la leña de la casa produce una contaminación tan grande que tenemos muchos episodios complejos de contaminación, y decidimos entonces abocarnos a cambiar la cultura de esta quema de leña, que en general es verde y que produce mucha contaminación y problemas de salud en la comunidad. Así que partimos con los tranques con la preocupación de no impactar la atmósfera, y entonces llevamos una iniciativa distinta, mucho más ciudadana, que implica cambio de calefactores, bicicletas públicas ya en el segundo semestre de este año, reforestaciones, plazas, en definitiva una campaña que el objeto es cambiar la conducta que todos nosotros tenemos con el medio ambiente y sobre todo con el aire. Esperamos que en 5 años nosotros logremos también impulsar una mejoría en la calidad del aire de nuestra zona. Y es un tema muy importante que partió con los tranques. Corazón de Minero. Amigos, vamos a conversar ahora con Cristian Bonasich, profesor asociado del Departamento de Ecosistema y Medio Ambiente. ¿Cómo pasar de un relave, de un pasivo ambiental, ¿cierto?, a un tema que tiene que ver con convertir eso en un reservorio silvestre maravilloso, lleno de vida? Claramente, los relaves son un pasivo ambiental, son una consecuencia de actividades de gran minería y mediana minería que tenemos que asegurarnos que no produzcan daños o externalidades a largo plazo. Pero para ello tenemos que considerar el ecosistema como un todo. Por lo tanto, un relave debe tener un entorno y debe tener una recuperación con vegetación y a su vez con fauna silvestre que permita transformar esto en una oportunidad de conservación de biodiversidad. Y eso se puede hacer hoy día, existe el conocimiento y existen las posibilidades. Cristian, ¿por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad se refiere a todas las plantas, animales, insectos y microorganismos que están en los ecosistemas naturales. Donde nosotros hacemos nuestras actividades, ellas son fundamentales en la producción de oxígeno, en la generación de adecuados suelos donde el agua entra y se puede mantener. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es biodiversidad. Tendemos a no considerarla como importante, pero nosotros no existiríamos si esta biodiversidad no existiese. El ser humano está inserto en Somos parte de la biodiversidad, claro, y dependemos de ellas para alimentarnos, para vestirnos y para tener los ecosistemas que tenemos. Entonces, la gran minería está inserta en ecosistemas naturales, fundamentalmente ecosistemas altoandinos, que a su vez son los lugares donde se produce el agua y los beneficios para todas las cuencas aguas abajo, para las ciudades y para las otras actividades como la agricultura, la ganadería e incluso el turismo. Entonces está todo integrado y la naturaleza está toda integrada, y tener una actividad minera en la alta cordillera implica que también hay que manejar y conservar esta biodiversidad, porque beneficia a la naturaleza, beneficia a la sociedad como un todo y también a la actividad minera.
¿Y cómo puede la gran minería contribuir a la conservación de la naturaleza en el país? Mira, la gran minería tiene un rol fundamental en el desarrollo del país, en el desarrollo económico, en el ingreso de divisas, pero también tiene otro atributo que es muy interesante, que se relaciona con el manejo de grandes superficies del territorio, que están bajo su jurisdicción o bajo su manejo, en alguna manera. Si estos territorios, que no son todos explotados, son de alguna manera conservados, se protege la flora, la fauna y se recuperan ciertos ambientes, pueden transformarse en verdaderas reservas naturales para aumentar la red de áreas protegidas que tiene nuestro país con distintos usos. La minería es un uso, pero no utilizan todo el territorio en el cual ellos tienen jurisdicción. Entonces, con creatividad y con un enfoque de largo plazo, se puede recuperar estos territorios de otros usos de la tierra como ganadería o explotación forestal, claro que sí, u otros usos de la tierra que al quedar por razones de seguridad muchas veces excluidos de esos usos, pueden constituirse en verdaderos reservorios de vida silvestre. Cristian, ¿y qué opinas tú respecto de si la minería necesita incorporar una estrategia al respecto de esto, que también les sirve a ellos, por supuesto? Indudablemente que sí. Hoy día no se concibe una minería que no sea sustentable, no se concibe una minería que no sea aceptada por la sociedad como un todo y tiene que abordar todos los temas de manejo de energía, manejo de contaminación, pero también manejo del entorno donde está la flora, la fauna y los ecosistemas con las comunidades locales. Bajo ese paradigma de desarrollo sustentable, todas las empresas mineras deberían tener una agenda proactiva de conservación de biodiversidad que pueda conciliar los intereses de las comunidades, los intereses de las políticas de gobierno del Ministerio de Medio Ambiente con los intereses de la actividad minera. No tienen por qué ir en contra, pueden trabajar juntos, pero se requiere un mayor rol activo de la minería en pos de la conservación del patrimonio natural, que es patrimonio de todos los chilenos. ¿Cómo enlazan ustedes el tema con la minería para que esto se lleve a una realidad tangible y que podamos disfrutarlo todos y ver la naturaleza como vive y donde alrededor de las mineras haya vida y no muerte? Claro, indudablemente que esto requiere un proceso y un compromiso y una visión de largo plazo de las mineras, de las grandes empresas mineras, las medianas empresas mineras, en el sentido de que ellos tienen que hacer un diagnóstico de qué han hecho desde el punto de vista de conservación. Muchas veces tienen cientos de estudios de calificaciones ambientales, líneas base, programas de monitoreo, pero no se le está dando un uso útil a esos estudios en cosas súper simples, en acciones súper concretas que permitan tener una estrategia de la empresa en pos de la conservación. Y eso requiere primero un metaanálisis, que es lo que nosotros hemos hecho muchas veces con distintas empresas. Segundo, rescatar la información y darle un valor agregado a lo que ellos están protegiendo como territorio. Claro. Y tercero, tener una agenda de conservación de biodiversidad a la par de las actividades productivas que se consensúe con la autoridad ambiental y se socialice con las comunidades locales, de forma tal que la minería asume el patrimonio natural como parte de su responsabilidad. Las mineras deberían acercarse a las universidades y junto a las universidades y la autoridad ambiental de cada región establecer agendas y programas de conservación conjuntos con metas realistas y en función de la información que ellos ya han recolectado. Todas las actividades mineras tienen mucha información sobre esta biodiversidad, pero muchas veces siento por los estudios que yo he hecho que no internalizan esta información ni le dan un valor agregado a esta información. Por supuesto, porque además como somos mineros, un país minero, tenemos que tener responsabilidad al respecto de lo que rodea la minería. Yo creo que es súper importante lo que tú dices, porque la gran minería en nuestro país no solo es un aporte al desarrollo nacional, sino que debe liderar los cambios para un desarrollo sostenible. Y bajo ese punto de vista, la minería tiene que ser el pionero en conservación de biodiversidad y además tiene una responsabilidad del patrimonio de todos los chilenos, que es manejar grandes superficies de territorio donde hay mucho espacio para compatibilizar la conservación de biodiversidad y las actividades productivas. No deben estar en contra y eso es lo que tenemos que buscar, como unir esfuerzos en la conservación. Corazón de Minero. Como verán, es una maravilla lo que se puede conseguir, que una tierra que en su aspecto estéril se vea tan llena de vida. Un balance entre las necesidades del desarrollo sustentable del planeta y el crecimiento de la industria minera, que deben ir siempre de la mano. Los invito a seguirnos en Facebook. Este segundo año de programa es importante su participación con interesantes concursos. Corazón de Minero me gusta. Nuestros especialistas están aquí
quedándose hasta el final, sirviendo, metiéndose al barro y escuchando. Se reconocen por su calidad, pero también por su humanidad. Van por la vida preguntándose, porque saben que son la respuesta y el ejemplo a seguir. Y aunque son diferentes, tienen algo en común. Hacen de este país un lugar mejor para todos. Ellos están aquí, construyendo, sanando, probando e innovando, levantando la mano, sin miedo, y haciendo, porque solo así se aprende. Y porque asumieron el desafío más grande: convertirse en especialistas al servicio de todos. Chile necesita especialistas. Duoc UC los forma. Portal Minero, líder en información y negocios de la minería. Somos una herramienta de gestión de información estratégica que utiliza tecnología de punta para integrar todas sus líneas de negocios. 14 años de experiencia nos avalan para entregar servicios de información de proyecto, licitaciones, adjudicaciones, capacitación, búsqueda de personal, estudios y asesorías a la industria minera. Como líderes en el mercado, nuestro compromiso es entregarle información oportuna y confiable. Portal Minero, la comunidad de información y negocios de la minería. Corazón de Minero. Cernageomin, Sonami y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania publicaron la guía de buenas prácticas ambientales para la pequeña minería en lo que se refiere a la construcción y operación de tranques de relaves. Todo ello con el objetivo de proponer y guiar una adecuada gestión ambiental para la pequeña minería. Aquí se hizo énfasis en la responsabilidad que cada empresario y trabajador tiene en el cumplimiento de prácticas ambientales que apoyen la sustentabilidad del sector. Corazón de Minero. Kinross, en su operación de la Coipa, desarrolla el programa de reforestación del sistema de tranques de relave seco con especies vegetales nativas. Este proyecto, uno de los pioneros en fitoestabilización en tranques de relave de la cordillera de los Andes del norte de Chile, ha incorporado cerca de 5.000 ejemplares de especies vegetales nativas para restaurar los entornos afectados por la operación minera. El proceso de reforestación consiste en la incorporación de ejemplares de especies vegetales nativas, es decir, que son propias del sector, y básicamente corresponde a la incorporación de una cobertura vegetal nativa sobre un pasivo ambiental que corresponde al relave. El objetivo básicamente de la fitoestabilización es atenuar los efectos de la erosión producto de la escorrentía. Y también se pretende con la fitoestabilización restaurar los ecosistemas como antes estaban establecidos antes de iniciar las labores de reforestación. El proyecto de reforestación del sistema de tranques de relave está concebido sobre la base de lineamientos estratégicos y son parte del compromiso adquirido por la compañía en el plan de cierre del yacimiento, una vez terminado su proceso de producción de manera definitiva. Este tranque de relaves nace el proyecto aproximadamente por allá por el año 1999, en la cual nace la idea de reforestar las cortinas del Raco, colectando semillas autóctonas de la zona, pasando por todo un proceso de germinación para finalmente depositarlas en su sitio final, que es las cortinas del relave. Bueno, nosotros más o menos del año 1999 que empezamos a trabajar de forma muy precaria con el asunto de la reforestación. Empezamos haciéndolo con la misma gente nuestra y sacando plantitas de los alrededores circundantes a las primeras tortas del tranque relave, y las fuimos implantando y cuidando. Y nos fue interesando cada vez más porque dimos buenos resultados a corto plazo.
Bueno, ahí se hicieron los viveros. Estamos agregando productos sintéticos para poder mejorar la tierra. Solamente compost. Ya nos alegramos bastante porque entre medio de esta reforestación que tenemos ya se pueden ver roedores, zorros, aves, hasta guanacos que circundan los sectores. Cuando se va a venir la nieve en la alta cordillera, comúnmente salen a protegerse y pasan por el sector del tranque. Kinross, en su operación de la coipa, hace realidad el concepto de minería sustentable, aplicando altos estándares en la protección de los ecosistemas altoandinos. Y prueba de ello la constituye este programa de reforestación, cuya meta final es mitigar las afectaciones y devolver a la naturaleza el espacio natural en condiciones parecidas antes de la operación minera. Corazón de Minero. Nos encontramos con Rosana Ginocchio. Ella es profesora asociada de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de aquí de la Universidad Católica. Y justamente el tema que nos convoca, amigos, es respecto de los relaves mineros. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Rosana respecto del tema de las investigaciones de la fitoestabilización para el tema de la minería. Estamos aquí en pleno laboratorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se tratan estas investigaciones. Ya nosotros hace por lo menos 10 años hemos trabajado, impulsado esta metodología o fitotecnología, como se llama en este minuto, para poder de alguna manera dar cumplimiento con las nuevas normativas de cierre de faenas mineras en cuanto a estabilización física y química de depósitos de relaves postoperativos. Nuestro interés era tratar de, primero que nada, identificar vegetación nativa propia de nuestro país que pudiera ser reintroducida sobre este tipo de residuos mineros, pero que tenía que cumplir varios requerimientos, porque en el fondo un residuo minero no es un suelo. Entonces hay que trabajar ese sustrato para poder reintroducir esta vegetación y lograr que podamos restituir una cubierta verde sobre estos lugares. Entonces nuestra primera misión fue buscar plantas nuestras. Tenemos por lo menos un 65% de plantas nativas endémicas en nuestro país que no están en otros lugares del mundo y por lo tanto ha sido como muy interesante buscar cuáles de esas especies pueden ser reintroducidas en este tipo de nuevos hábitats. Por ejemplo, acá estamos trabajando con dos especies que son arbustivas de nuestro país. Este es el romerillo y el espino, que es una planta muy conocida, muy tradicional. Y acá vemos nosotros que están como en una tierrita, que no es tierrita, de distintos colores, incluso allá vemos gris, acá más rojizo. Son relaves mineros de distintas faenas mineras. Y aquí se va viendo cómo la plantita, digamos, va reaccionando, ¿no? Exacto, porque los relaves, aunque uno los denomina en términos genéricos y muchos derivan, por ejemplo, de la minería del cobre, igual tienen particularidades. No todos los yacimientos tienen los mismos minerales, la misma roca de composición y por lo tanto hay ciertas diferencias de texturas, de granulometría, de compactación, de distintos a veces elementos metálicos que pueden estar presentes en concentraciones que normalmente no son adecuadas para las plantas. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, antes de ir a trabajar a gran escala en terreno, ver qué desafíos ponen los distintos relaves para poder eventualmente llegar bien preparados a terreno. En este caso tenemos las plantas creciendo en el relave puro, ¿ya? Que es como la condición más extrema. También nosotros hemos estado trabajando lo que es la incorporación de residuos orgánicos, mezclándolo con los relaves para mejorar la condición del sustrato y poder lograr mejor crecimiento e instalación de las plantas. Cuando es posible y hay residuos orgánicos cerca, como de las plantas de tratamiento de aguas servidas sanitarias, es incorporarlos y por lo tanto los dejamos como dispuestos en un lugar adecuado y que tiene un beneficio enorme para la vegetación, porque aporta nitrógeno, materia orgánica, mejora la textura de este relave que es como un suelo muy pesado. Entonces, al mezclarlo con un orgánico queda más como una esponjita, los nutrientes, con los microorganismos que ayudan
a que una vez que instalamos la vegetación, esta siga su curso sin ninguna otra mantención. Y además que instalar vegetación atrae animales. ¿Y cuánto tiempo se demora más o menos todo este proceso y este estudio hasta cuando finalmente llegan a instalarse? A ver, nosotros hemos instalado pilotajes en terreno en el cual en un tiempo de 4 meses hemos logrado reverdecer. En esos casos usamos herbácea y pastos primero, además de estos arbustos. Entonces ya ver una cubierta herbácea genera un cambio en unos pocos meses. Rosana, estas investigaciones requieren de tipos vegetales, digamos, especiales, no cualquiera. Me figuro que tiene que tener una resistencia muy específica. Cuando trabajamos en condiciones tan extremas, sin agregar ninguna otra enmienda a estos relaves, en algunas situaciones las plantas tienen que tener tolerancia a los metales, ¿ya? Y tolerancia, por ejemplo, a la alta compactación. A veces los relaves están acidificados y también tienen que tolerar esa condición de acidificación. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto que el espino en general es una especie que tolera bastante bien concentraciones elevadas de metal. El romerillo es una especie que también tolera, pero hay ciertas poblaciones que han desarrollado esa capacidad. No es tomar semillas de romerillo de cualquier parte, nosotros ya tenemos identificadas poblaciones que son resistentes y esas son las que hemos estado cosechando sus semillas y usando para este tipo de ensayos. Porque no da lo mismo si estamos hablando de una zona más templada, donde hay más lluvia, a una zona más seca. También tiene que tolerar la falta de agua, la concentración alta de metales, la acidez o no. Impresionante la cantidad de detalles. Cuéntanos, Rosana, ¿y en qué lugar, en qué faenas mineras, en qué relaves se está aplicando ya este sistema? El año 2005 pudimos, a través de un proyecto Innova Corfo, instalar un pilotaje en 2 faenas mineras. Una fue la faena El Soldado de Anglo American, en la quinta región, y la otra... hemos ido para allá. Exacto. Y la otra es un poco más fácil ahí también, no es tan árido. Exacto. Y hay muchas neblinas en las mañanas que eso ayuda también. Pero el otro pilotaje, que era el desafío comparativo, fue la planta Ovalle de NAMI, que está cerca de Ovalle justamente. Es otra cosa. En ese lugar, exacto, las condiciones de semiaridez son mucho más fuertes y por lo tanto pudimos contrastar un método aplicado en 2 zonas geográficas distintas y climáticas distintas, cómo teníamos que adaptarnos para lograr los mismos objetivos. Y así es el seguimiento en cada lugar. Exacto. Y por ejemplo, en la planta Ovalle tuvimos que aplicar complemento de riego unos meses del año, mientras que en El Soldado, en la quinta región, trabajamos a riego cero y funcionó, tuvimos una cubierta vegetal del 100%, entonces fue como muy interesante ver que abaratando costos también podíamos lograr buenos objetivos en ciertos lugares y en ciertas regiones. Por lo tanto, poco a poco hemos podido ir haciendo que esta tecnología, desde los reguladores hasta las empresas, hasta las comunidades cercanas, la perciban como algo realmente positivo y benéfico, y que a pesar de que todo tiene sus costos, ambientalmente y socialmente es mucho más amigable. Corazón de Minero. Como han podido ver, sí se puede trabajar en los relaves. Implementar estas y otras acciones no necesariamente debe asociarse a un gran costo de operación. Es el desafío de asumir un modo distinto de hacer las cosas para generar un impacto positivo en el entorno de cada faena minera, lo que a la larga significa claramente un gran beneficio para todos. Es importante que ustedes sepan que Corazón de Minero se realiza en los estudios de Duoc UC. Como verán, esta casa de estudios está siempre comprometida con el desarrollo minero, aportando a la industria un bien muy preciado, que es el capital humano. Y sobre todo, con los especialistas que la minería necesita. Visite nuestra página web corazondeminero.cl. Acá usted podrá ahora encontrar todos nuestros programas emitidos, así como compartir en Facebook y participar en esta red social que crece semana a semana. Muchas gracias por estar con nosotros y síganos. Nos encontramos el próximo sábado acá en UCB TV con su programa Corazón de Minero. Con el auspicio de Duoc UC,
comprometidos con el desarrollo minero. Hemos presentado Corazón de Minero.